joven ensamble musical español Joire es el ejemplo claro de las tres culturas, las tres religiones monoteístas más importantes de nuestro país pueden convivir en paz y hermanamiento. María, estuviste en ensayo con Joire. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? Pues mira, Busian, ha sido muy interesante poder comprobar en este ensayo cómo se quedan de lado todo tipo de prejuicios, todo tipo de diferencias, y músicos de las tres religiones, juntos y en armonía, hacen un ensemble musical absolutamente bello. O sea, hacen un todo. Es una música que hacen en común, tocan además piezas cristianas, musulmanas, judías, y las tocan todos los músicos de cada una de las creencias en unión. Están completamente unidos y hacen un todo. Es bellísimo. Además, hemos podido hablar con algunos de estos músicos de cada una de las confesiones y con el director, con Julio Maroto, que nos han explicado cómo es esta experiencia de Joire, de integración y de convivencia, que utiliza la música como engranaje. Es el lenguaje universal, es el lenguaje de paz. Había convivencia, camaradería, complicidad. Bueno, ha sido una experiencia realmente fantástica que merece la pena disfrutar. Pues con música continuamos hoy nuestro programa El lenguaje universal de la paz. Iniciativas como esta de la que hoy les vamos a hablar en nuestro programa son un claro ejemplo de que la convivencia interreligiosa es posible, es una realidad. Julio Maroto, director artístico del ensemble musical Joire, ha sido uno de los instigadores del nacimiento de esta iniciativa, junto a Temir Naziri, director ejecutivo y fundador de Arcoforum. Entre ambos surgió esta idea de crear un ensemble musical en el que, con la música como vehículo y lenguaje universal de unión entre las tres principales religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, tocasen en armonía y convivencia, demostrando de este modo que esta convivencia y este diálogo interreligioso e intercultural es una realidad. Nuestro programa ha podido asistir a un ensayo de Joire y conocer de primera mano lo que Joire significa y transmite. Julio Maroto, director artístico de Joire, nos explica lo que para él significa. Joire ha sido como, bueno, prácticamente pues podríamos decir que es un hijo, que va creciendo poquito a poquito, porque al principio fue con Arcoforum, con Temir, que hacíamos conciertos cada uno y por separado. La comunidad judía hacía un concierto, la comunidad cristiana hacía otro concierto y la musulmana hacía otro concierto, y cada uno llevaba su repertorio. Y siempre hablando entre los equipos y todo esto, siempre decíamos por qué no había nacido todavía algo juntos en común, en el que judíos, cristianos y musulmanes pudiesen juntar esas tres tradiciones y cantar y tocar juntos. Pues antes de pandemia, antes de todo esto, surgió la idea de buscar el nombre, de buscar y empezar a trabajar juntos, y de ahí, pues lo que decíamos de un hijo, ha ido creciendo, que tenemos presencia en todo el panorama nacional y ya internacional, cuando salíamos a Bruselas, cuando salíamos a otros países. Ahora hemos parado un poco porque estamos haciendo muchas más cosas aquí en Madrid, y bueno, es eso, es el poder trabajar juntos, unidos, gente de muy diferente perfil, tanto profesionales como amateurs, como gente que está aprendiendo de nosotros, y nosotros mismos aprendemos de ellos, porque bueno, yo pertenezco a la comunidad cristiana, evidentemente desconozco muchas de las cosas que pasan en la música y en la cultura de las otras tradiciones, y que continuamente, o sea, teléfono en mano o en nuestras convivencias, es esto por aquí, hasta la afinación de los musulmanes es diferente de la nuestra, las partituras, el repertorio, todo es tan diferente que nosotros mismos aprendemos continuamente de las tres tradiciones y de las tres religiones. Esa misma pregunta se la hemos trasladado a los músicos de cada una de las confesiones. Para mí significa mucho ser parte de Joire. Les doy las gracias por aceptarme, ¿no? y ser parte de ellos.
aprendo muchísimo. Yo como músico no profesional, hay mucha gente que sí son profesionales y yo agradezco la oportunidad de que me hayan aceptado, de compartir con ellos lo poco que sé y aprender mucho de ellos. Y para mí es una cosa especial y me ha gustado mucho porque es una experiencia nueva con Joire y aprendemos entre nosotros y tal, y una cosa que es muy bonita para mí, muy importante. Para mí la verdad que estar en un ensemble como Joire es una actividad muy bonita porque juntas culturas, juntas conocimientos con otras personas que también tienen sus propios conocimientos, entonces ponerlos en común me parece precioso, me parece una actividad preciosa. Para mí la participación en Joire supone la puesta en contacto con otras culturas musicales, otras escalas, otras formas de entender la música, para descubrir al final que la música es una lengua universal y que todos participamos de ella. Para mí, pertenecer a un ensemble musical como es Joire me provoca sensaciones muy especiales. Por un lado, como judío, me parece estupendo porque da la oportunidad de dar visibilidad a los judíos en España en el siglo XXI, que parece que no estamos ahí, no se sabe si hay judíos, y no solo estamos, sino que participamos de la sociedad y de la cultura en general. A un nivel más global es absolutamente enriquecedor poder participar de un repertorio de las tres culturas, tanto un repertorio cristiano como un repertorio musulmán o, por supuesto, el judío, que yo ya conozco. Porque a través de estos repertorios antiguos, de la España antigua, podemos ver que a la hora de la verdad, aunque nos diferencien los idiomas en los que están escritos o el estilo de la música, se hablaba de lo mismo, se hablaba de la paz, del amor, de la búsqueda de Dios, de la convivencia entre los pueblos, y creo que eso es importante traerlo hoy en día a la España actual que estamos viviendo. Iniciativas como esta de Joire sirven en gran medida para tender puentes y crear lazos entre culturas y religiones, dejando claro que convivir en paz y armonía es posible, no es una utopía. La convivencia entre diferentes credos es fácil en Joire. Es la convivencia entre amigos, entre familia, basada en el respeto y el diálogo. Bueno, antes de ser etiquetados por religión, somos todos personas, y lo que aquí estamos reunidos buenas personas, y al fin y al cabo es lo que importa, porque como dije antes, la religión es para cada uno, y aquí yo creo que eso no importa mucho, y más cuando es música. O sea, todos hablamos el mismo idioma y nos da igual si la música es de cultura musulmana, judía o cristiana. Sí, para mí, que yo he venido antes de tocar con judíos también y con cristianos, hago bastante mezclas y tal, y no tengo ningún problema porque siempre tengo la experiencia con varias religiones, esas cosas, y es normal para mí. A mí me parece muy fácil convivir con musulmanes, con judíos. Al final, además que todos venimos con ganas de participar y de conocer, sobre todo, estamos proactivos a hacer música juntos y a conocer cosas que no conocemos nuestras. Entonces, me parece muy fácil. Incluso, o sea, podría parecer que siendo mujer pues podría tener algún tipo de problema o algo, y estoy muy cómoda y me siento, no sé, no noto en ningún momento una barrera o alguna clase de puerta cerrada al comunicarme con cualquier persona del ensemble. Son todos iguales para mí. La convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes no solo es fácil, sino que también es enriquecedora. Joire no se limita solamente a conciertos y a ensayos, sino que también hemos tenido convivencias, comidas e incluso viajes. Hemos salido al extranjero y la experiencia ha sido muy enriquecedora. Hemos aprendido lo uno de lo otro y nos hemos llevado francamente bien. No me resulta difícil, por supuesto, trabajar ni con cristianos ni con musulmanes, porque a la hora de la verdad yo creo que ser cristiano, musulmán o judío no es tener una etiqueta, tiene que ser una definición de ti mismo, de dónde perteneces a este pueblo, tienes esta cultura, tienes esta tradición, pero creo que a la hora de subirnos todos al escenario, lo importante es que todos
formamos, valga la redundancia, un todo. No nos diferenciamos, como todos somos lo mismo, todos vamos a cantar lo mismo, todos vamos a disfrutar de lo mismo, al final todos somos iguales, entonces no hay diferencia entre nosotros. Julio Maroto, responsable junto con Temir Naciri de esta iniciativa, de este fascinante proyecto, nos cuenta cómo logra hacer encajar su labor y la de Joire con cada una de las prácticas de las diferentes religiones. Y al final es dejarnos llevar en el trabajo conjunto y nuestra propia amistad. Oye, ¿dónde comemos ahora cuando hemos terminado el concierto? Es la vida diaria de las tres comunidades conviviendo juntas, pero como ha pasado a lo largo de toda la historia. O sea, es que esto no lo he inventado yo, ni lo he inventado Arcoforum, ni lo he inventado Joire. Es la realidad de una península ibérica que es multicultural y que está dentro de lo que vivimos día a día. Organizar el calendario de trabajo anual, que digamos evidentemente tiene sus más y sus menos, porque cada uno tiene sus tradiciones y sus momentos religiosos. Evidentemente no podemos poner un concierto en un sábado por la tarde, porque evidentemente estamos en sábado y hasta que se ponga el sol del sábado tarde, pues es mejor hacer el concierto el domingo. No lo podemos hacer el domingo por la mañana un concierto, porque en vez de estamos en misa los cristianos o en Ramadán, cuando hacemos los ensayos o conciertos en Ramadán, no lo puedes hacer un concierto, un ensayo durante el día, porque estarían los musulmanes muy cansados o no han comido durante el día cuando hacemos los ensayos, pues los hacemos por la noche. Pero ¿cómo vamos a hacer un ensayo o un concierto a la 1 de la mañana? Bueno, el concierto quizá no, pero los ensayos sí, nos esperamos a ese momento y al final es fácil porque simplemente es ponerte de acuerdo, porque hacemos el concierto o el ensayo el domingo por la tarde, o lo hacemos más tarde, o lo hacemos más temprano, al final es hablar. Asimismo, nos cuenta por qué la música es la base para hermanar, es el lenguaje universal de la paz. Joire elige la música para hermanar porque es el lenguaje que hermana, es el lenguaje universal. El lenguaje que todos entendemos es el de los sentimientos, es el que nos aúna en el mundo entero. O sea, es que desde del este a oeste, de norte a sur, es verdad que la música hermana y siempre lo ha hecho. O sea, que vuelvo a repetirme, no es una cosa que inventemos nosotros. El lenguaje que quizás no nos entendemos, incluso en el trabajo diario que hacemos nosotros, cuando hacemos una letra, la traducimos, pero traducimos la letra, no se traduce la música. La música es como la herramienta que nos une y que de tiempo ancestral evidentemente nos viene uniendo y que es fácil que transmitir un mensaje, que es al final el mensaje de la música, y no el de la música, sino el de los sentimientos. Es el lenguaje de los sentimientos el que de verdad transmite una idea. Cada uno de los músicos nos explica también lo que es la música y lo que significa este lenguaje universal. Por supuesto, si hay algo de lo que estoy convencido es que la música es un vehículo absolutamente maravilloso para conseguir el hermanamiento entre los pueblos, porque no ya solo la música, las artes en general, porque de repente todo lo que no importa se queda fuera. En este caso, a través de la música, como decía, vamos a cantar sobre los sentimientos, sobre los anhelos, sobre lo que esperamos de la vida, sobre lo que estamos buscando, que a la hora de la verdad, en definitiva, todos buscamos lo mismo. Es muy bonito ver cómo en realidad estamos muy unidos y poder hacer música juntos, vamos, a mí me eriza la piel. Al final la música es el lenguaje de los sentimientos y de las sensaciones y por supuesto el lenguaje universal en el que todas las culturas nos podemos entender. Simplemente con una nota puedes llegar a cambiarle el día a una persona. Pues imagínate si se hace un esfuerzo, si intentas hacer todo bien, si consigues hacer todo bien, llegas a unir lo que ya está unido, pues llegas a unirlo muchísimo más con la música. Sí, de verdad que la música es un idioma mundial, ¿sabe? Que podemos tocar sin religiones, sin nada. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros con este reportaje.